el primer versículo del Evangelio de Juan, que en español se suele traducir como: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, en la mayoría de las traducciones al español, en la última frase, la que dice "y el Verbo era Dios", se pone Dios con mayúscula, dando a entender que el Verbo, que en el mismo capítulo primero de Juan te explica que es Jesús, era el Dios principal. Al ponerlo con mayúscula te indica eso, ¿vale? Pero el texto original en griego kini nos da a entender algo diferente. Algo que para muchos puede resultar incómodo porque va en contra del dogma que lleva creyendo toda su vida. Y por eso, antes de meternos con las traducciones, dejadme aclarar 3 puntos. El primer punto, y creo que el más importante a tener en cuenta conforme vayamos traduciendo textos, es que las traducciones de los textos religiosos son muy propensas a ser manipuladas. Si el traductor o el copista, que antiguamente se copiaban a mano las cosas, tiene una cierta visión teológica y en el texto original que está traduciendo encuentra algo que va en contra de sus dogmas, en contra de esa visión que tiene, la culpa es del texto y adapta la traducción para que encaje con la visión que él tiene. Los textos de la Biblia han pasado por muchísimas manos a lo largo de los siglos. Y lo que tenemos hoy en día, nos guste o no, está contaminado por la visión teológica de todas las manos que lo han tocado. Por eso, la mejor forma de estudiar la Biblia es irse a los textos más cercanos al origen, sea en griego, sea en hebreo, sea en arameo, porque esa versión es la que menos contaminación teológica tiene. Y así te aseguras de estar leyendo lo que realmente el autor quería transmitir y no lo que un copista intermedio quiso introducir para que encajase mejor con el dogma de su religión. Punto número 2. Los evangelios y la epístola o carta que hoy componen el Nuevo Testamento fueron escritos para el público común. No eran textos dirigidos a una élite de formación académica espectacular, sino a personas sencillas de pueblo del vulgo como tú y como yo. Y aquí podríamos aplicar un principio conocido como la navaja de Ockham, que dice que la explicación más simple suele ser la más probable. Ojo, eso no quiere decir que los textos del Nuevo Testamento sean simples. Son textos complejos que tienen una carga teológica brutal. Pero a veces le damos 1000 vueltas a una frase intentando buscarle un sentido oculto, algo místico, algo ahí simbólico, cuando realmente quizá el autor simplemente quería expresar lo que parece que quería expresar. Y punto número 3, y esto da igual que lo diga porque luego vaya a hacer lo que os dé la gana, el objetivo de estos vídeos no es iniciar un debate teológico. Ya verás cómo aparecen en cuestión de minutos en los comentarios alguien haciéndose el chulo diciendo no, lo que tú dices es incorrecto, lo que yo digo es verdad. Vale, muy bien por ti. Pero mi intención con estos vídeos no es crear un debate teológico, sino lo que siempre hemos hecho en este canal, que es aprender griego. Concretamente, en este caso de las traducciones, analizar el texto original en griego kini a nivel lingüístico. Y luego ya en su casa cada uno que interprete lo que quiera. Dicho esto, ¡Pamena metafrásume! Para Juan, capítulo 1, versículo 1, los manuscritos más antiguos que tenemos son el Papiro 66, el Papiro 75, el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Y en todo ello, el primer versículo aparece exactamente igual. En archí inologos, keologos improstonceon, que theos inologos. Vale, vamos por partes. ¿Quién es el protagonista de este fragmento? ¿Sobre quién gira la historia? Sobre alguien llamado o logos, que traducimos al español como la palabra. Sobre el término logos se han escrito infinidad de artículos, dándole todo tipo de atribuciones metafísicas al término logos, pero recordad lo que he dicho antes. Dudo mucho que el esclavo, el pastor o el pescador que fuese a escuchar el Evangelio de Juan conociese todos los entresijos trascendentales del término logos. Incluso el propio Juan, que no es por menospreciarlo porque era un máquina de hombre, era pescador. Él venía de un contexto totalmente campechano. Entonces, o logos lo traducimos como la palabra. De hecho, logos viene del verbo lego, en griego moderno leo, que significa decir. Y parece ser que este verbo lego viene de la raíz proto-indoeuropea leg, reunir o recoger.
Porque esencialmente cuando está hablando lo que está haciendo es reunir palabras, reunir ideas y pues escupirlas. Empezamos por el principio, nunca mejor dicho, enargí. La preposición en indica una ubicación. Es como el en español. En, ¿dónde estoy? En mi casa. Pues aquí estoy. Esa es la ubicación. En este caso estamos hablando de un punto en el tiempo. Argí, el dativo singular de iargí, el principio o el comienzo. Así que enargí se traduciría como en el principio o al comienzo, en el punto inicial de algo. Ahora, in es el imperfecto del verbo imi, ser, estar o existir, que en griego moderno sería ime, y está en tercera persona singular, es decir, in se traduciría como era, estaba o existía. En este caso, ¿quién era el que era, estaba o existía? O logos, que aparece en caso nominativo porque es quien realiza la acción en esta frase. Esta primera frase se traduciría literalmente como en el principio era o estaba la palabra. Pasamos a la siguiente, que o logos, que es lo mismo que en griego moderno, la conjunción y la palabra in, era, estaba o existía, prostonceón. La preposición pros puede indicar un destino, que es como hoy en día en griego moderno lo entendemos, pros, hacia, o compañía, con o delante de otro elemento, otro ser, otra persona. Por el verbo in, era o estaba, se deduce que o logos ya estaba en un punto fijo, no estaba en tránsito hacia otro. Con lo cual ese significado de hacia lo descartamos, nos quedamos con el otro, en de compañía, con o delante de. Y ahora, tonceón, el acusativo de oceos, el dios. Y aparece en acusativo porque va después de la preposición pros. Ahora, veis que tonceón lleva el artículo, ton. ¿Por qué es importante que haya un artículo? Porque ese artículo no indica que se está refiriendo a alguien en específico, alguien concreto, una persona identificable, el Dios. Es lo mismo que ocurre con o logos. Al llevar el artículo nos hace entender que se está refiriendo a alguien en específico. No es logos así etéreo, sin identidad, sino o logos. Hay alguien o algo que tiene esa identidad. Llevan el artículo para dejar claro que se refieren a una persona concreta. Entonces, esta segunda frase, que o logos sin prostonceón, sería y la palabra era o estaba con Dios o delante de Dios. Y en esta traducción vamos a poner Dios con mayúscula inicial para que se sepa que nos estamos refiriendo a alguien en específico. Nos estamos refiriendo a el Dios. Y ahora la gran pregunta, ¿quién era ese Dios delante del cual o con el cual estaba la palabra? Pues por lo que dice Juan más adelante, en este mismo capítulo, o por lo que el propio Jesús dice muy a menudo, deducimos que se refiere a el Padre. Pero eso ya entra dentro del campo teológico. Vale, pues hasta ahora, con lo que hemos traducido tenemos que había en el principio una persona llamada o logos y que esa persona estaba delante de otra o con otra que era el Dios. Y llegamos a la última frase y la más compleja, la más delicada, que theos y no logos, que, conjunción y, theos hemos dicho que era Dios, que theos y Dios y no logos era la palabra. Literalmente sería y Dios era la palabra. Pero cuidado, porque dicho así parece que es Dios el protagonista de esta frase, que theos es el sujeto de la oración, es decir, que es Dios quien está siendo palabra, pero es todo lo contrario. Gracias a que o logos lleva el artículo, y como hemos visto, o logos es el protagonista de todo este fragmento, podemos decir que el sujeto es o logos, es decir, es la palabra quien está siendo Dios. Si cambiamos el orden seguro que lo ven más claro. El original es que theos y no logos, y si le damos la vuelta y ponemos que o logos in theos, se entenderá mejor, creo yo. Y la palabra era Dios. Y no te preocupes, no te alteres que cambiar el orden de esta frase no cambia para nada el significado. Solo la forma en que lo vemos, pero el significado sigue siendo el mismo, gracias precisamente a ese artículo.
Esta frase sería como decirle a alguien, y grande eres tú. No es que haya una persona que se llame grande y que esté siendo tú, sino que tú tienes las cualidades, tienes las características, tienes los atributos de alguien grande, de una persona grande. Pero si le damos la vuelta y en vez de decir, y grande eres tú, decimos, y tú eres grande, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Ya tiene más lógica para nosotros. Pero el significado sigue siendo el mismo. Pues lo mismo ocurre con la frase de Juan. Lo crucial de esta última frase, que theos sino logos, o dándole la vuelta, que o logos in theos, es que theos no lleva artículo. Eso significa que theos no está actuando como una identidad de o logos, sino como un atributo de o logos. Es decir, o logos, la palabra, tiene las cualidades, las características, el estatus, el rango, podríamos decir, de Dios. Pero sigue siendo una persona distinta al Dios con mayúscula inicial de la línea anterior. O sea, o logos es alguien que comparte atributos con ese Dios principal, pero que no es el Dios. Y eso, pedia, es lo que aprendemos de este fragmento si lo leemos en griego quini sin influencias teológicas. Que o logos y o theos son personajes distintos y separados. Ambos son dioses, pero siendo o theos alguien superior a o logos. Puede que esto encaje con tu visión y ahora mismo estés aplaudiendo diciendo «¡Yo tenía razón!». O puede que esto contradiga el dogma que llevas creyendo desde que te parió tu madre y ahora mismo estés rabiando por dentro. Lo siento mucho, signomi, pero esto es lo que dice el texto desde el punto de vista lingüístico y cómo cualquier hablante de griego lo interpretaría.